Una alegría estar con ustedes, queridos amigos. Estamos contentos porque hoy es la última grabación. Estamos viendo las profecías impresionantes del libro de Daniel. Ustedes pueden ver aquí ya en el cuadro todo el recorrido profético que hemos estudiado. Hemos escarbado en algunos detalles y yo los desafío personalmente a que ustedes también puedan estudiar las profecías. En realidad estaba profetizado esto de que la ciencia y el conocimiento de las profecías iba a aumentar. Daniel 12:4 lo menciona. Y esa es una promesa que se ha cumplido. Y se cumple hoy día también cuando tú estudias las profecías y el Espíritu Santo viene para ayudarnos a entender, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Y como no podemos iniciar una clase sin pedir su bendición, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Querido Dios, gracias por estas clases del libro de Daniel. Ayúdanos a entenderlas, ayúdanos a tenerlas presente, porque aquí también está el Evangelio eterno que tiene que ser predicado a todo el mundo, Señor. En las profecías de Daniel encontramos certeza de que existe un verdadero remanente, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, ayúdanos para poder predicar. Ayúdanos a hacer nuestra parte también, Padre. Guíanos en la clase de hoy. Tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes pueden ver aquí en el cuadro, es impresionante todo el recorrido que hemos realizado. Cada vez que yo estudio las profecías, me impresiono, todo esto me impacta de una forma muy fuerte, porque su cumplimiento ha sido un cumplimiento tan exacto. La clase de ayer vimos este paralelismo que nos ha ayudado a descifrar el significado de las profecías de Daniel 10 y 12. Como mencioné, estas profecías de Daniel 10 y 12 son un desafío y todavía lo son para muchos estudiosos de la Biblia. Tú lo puedes leer, yo estoy seguro que ya lo han leído. Y ustedes se habrán dado cuenta que ahí hay muchos detalles que son todavía difíciles de comprender. Por eso el camino más seguro para poder descifrar esta profecía, y es el que hemos recorrido, es viendo el paralelismo que existe entre la profecía de Daniel 2, 7, 8, 9 y capítulos 10 al 12. Con eso hemos podido ver que Daniel 10 al 12 está siguiendo el mismo derrotero, el mismo camino profético de las profecías anteriores. Vimos que Daniel 10 al 12 hablaba de Medo-Persia, porque ya está viviendo allí el profeta Daniel. Daniel no está viviendo en el tiempo de Babilonia, porque las profecías se empiezan a cumplir desde el tiempo del profeta. Por eso ya no se menciona Babilonia, no hay necesidad de mencionarlo. Y después continuará con Grecia, Roma papal, que hemos visto que su obra sacrílega es una obra pero impresionante. Después vendrá el tiempo del fin, que se inaugura en 1798, lo vamos a ver hoy día un poquito más de cerca, y después continuará con la resurrección de los santos, y allí la terminación y conclusión del gran conflicto, donde aparece la imagen de Miguel. Miguel, el gran príncipe. Es el mismo príncipe que en el Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, aparece como el Mesías príncipe. Es ese Mesías que ha sido crucificado, es Miguel. Y Miguel justamente significa quién es como Dios. Miguel siempre aparecerá en escenas de conflicto. En el capítulo 11 y el capítulo 12, las escenas del conflicto allí entre el reino del norte, el reino del sur. Hay todo un conflicto y Miguel aparece para defender a los suyos. Porque el juicio, como hemos estudiado, se da a favor de los santos del Altísimo. Miguel siempre aparecerá en ese contexto. En el libro de Judas, si no me equivoco, el versículo 9, Miguel aparecerá nuevamente allí, pero para reclamar el cuerpo de Moisés. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, Miguel aparecerá para contender contra la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y echarlo del cielo. Estas escenas nos muestran que Miguel es el ser que se opone al gran conflicto iniciado por Satanás, es decir, es Jesucristo, el Mesías príncipe. Hoy día, en esta última clase, vamos a revisar los tiempos proféticos que aparecen aquí en las profecías de Daniel, especialmente el capítulo 12. Vamos a iniciar leyendo el versículo 4
de Daniel 12. Con este versículo ya se introduce la conclusión de la visión y la introducción del epílogo final. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjense que aquí el libro de Daniel está cerrado hasta el tiempo del fin. Y esto fue una realidad. El libro de Daniel no se comprendía. Daniel mismo no pudo entender muchos de estos detalles. Durante el imperio de Roma no entendían, pero empezó a abrirse las profecías de Daniel en el tiempo de la Reforma. Por ejemplo, yo puedo mencionar a Martín Lutero. Martín Lutero tenía un concepto correcto de quién era el cuerno pequeño y la abominación desoladora. Él claramente sabía que era el sistema papal. Ya se estaba abriendo las profecías, ya se estaba comprendiendo las profecías, pero mucho más se empezaron a entender las profecías en el año de 1798. Allí hubo un gran auge de estudio de las profecías en todo el mundo. Reuniones solo para estudiar profecías. Y hubo todo un movimiento inclusive que ya marcaba la fecha de la segunda venida de Cristo. Bueno, avanzando aquí, nosotros podemos tener nuevas profecías de tiempo. En realidad no son nuevas, están siendo repetidas, las primeras repetidas, pero vamos a ver aquí. Dice el versículo 5, yo Daniel miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Fíjense que aquí establece que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Es correcto esto porque el sistema papal, ¿qué hizo? Persiguió a los santos del Altísimo. Los persiguió, los mató sin piedad. Los versículos del capítulo 11, 32 al 35 nos mostrarán esto. El versículo 31, como hemos visto, habla del establecimiento de la abominación desoladora. Y los versículos 32 al 35 doy lectura, dice, con lisonja seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Está hablando aquí de la misma persecución que tuvieron que afrontar durante los 1260 días, y ustedes recuerden que en Daniel 7:25 se usará la misma imagen, tiempo, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, los cuales representan, teniendo en cuenta que un año en el cómputo, en el calendario judío, que el año tiene 360 días, serán 1260 días, los cuales ya fueron revisados. La profecía de aquí de Daniel 12, el versículo 7, dirá que allí acabará la dispersión del poder del pueblo santo. Y eso es lo que ocurrió. Terminó la persecución allí en el año 1798. Pero los versículos 8 hasta el 13 introducirán 2 nuevos tiempos proféticos que los vamos a ver. Yo oí, versículo 8, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lo que le está diciendo es que no iba a poder entenderse esto sino hasta el tiempo del fin. Y nosotros estamos viviendo ya en el tiempo del fin, fíjense ustedes, 1798 en adelante. Por eso podemos comprender, la profecía se ha cumplido, podemos hoy entender estas maravillosas profecías. El versículo 10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, ojo con esto, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Aquí se introduce un nuevo periodo profético de 1290 días, cuando se establece
el pisoteo del continuo, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y la abominación desoladora. ¿Cuándo inició esto? ¿Recuerdan ustedes los reinos divididos? Sí, ¿verdad? Allí en Daniel 7, la bestia indescriptible tenía reinos divididos, 10 reinos divididos. Y cuando surgió el cuerno pequeño, empezó a surgir derribando 3 reinos. Y el primer reino que fue derribado son los visigodos en el año 508. Voy a colocar aquí los 1290 días, ahí está el tiempo. Y coloco el año 508 cuando fue derribado los visigodos, el primer reino. Los francos, que era justamente uno de estos reinos divididos, que hoy día representa Francia, estos francos fueron los que se encargaron de aniquilar. El rey se llamaba, el que lideraba toda esta guerra, Clovis, y este Clovis se lo conoce como el segundo Constantino, porque él también se volvió cristiano. Se bautizó Clovis y unió el poder del Estado al poder de la Iglesia. Con esto se inicia el poderío de la Iglesia Católica, que después del año 538, eliminando al último, a los ostrogodos, al último reino, podrá ya tener sumo control completo y total. Pero el 508, contando 1290 días, como ya hemos entendido, 1290 días no son días literales, porque aquí los símbolos de las imágenes que aparecen se agrandan porque representan grandes reinos, grandes potencias. Igual el tiempo debe de ser agrandado, aplicando el principio día por año, como ya lo estudiamos anteriormente. Entonces son 1290 días. Sumado 508 más 1290 días, es interesante que llegamos al año 1798. Es exacto, parece que se han puesto aquí de acuerdo. ¿Qué pasó el año 1798? Y es interesante que el mismo poder que se encargó de establecer, es decir, los francos, se encargaron de establecer al sistema papal, derrocando a un cuerno, a un reino. En 1798 los mismos francos, que será Francia, en plena Revolución Francesa, se encargarán también de derrocar, pero ahora el sistema papal. Eso fue lo que ocurrió, en cumplimiento de las profecías. Con esto, en el año 508, como dice la profecía, el continuo, el versículo 11, será quitado el continuo, que es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y se introducirá la abominación desoladora. Esta abominación desoladora, la palabra abominación desoladora tiene mucha relación con la idolatría abominable que se introducía en el santuario y que profanaba el santuario. Esta idolatría era una abominación. La palabra desoladora tiene que ver con la desolación que causa un ejército cuando viene y ataca una ciudad y lo deja desolada. Entonces la abominación iba a ser de tal magnitud que iba a dejar desolado la salvación de muchas personas, porque no podrían ellos acceder al ministerio de Cristo en el santuario celestial, ya que están siendo engañados porque hay otros intercesores. La iglesia, el sistema papal, los santos, ¿no? Las almas de los santos, la Virgen María, los mismos sacerdotes que creen que tienen el poder de perdonar los pecados. Bueno, está siendo todo el ministerio de Cristo pisoteado y la abominación desoladora está siendo establecida. Los siguientes versículos, doy lectura, el versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Hay un nuevo tiempo profético, 1335 días. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces acá hay una bienaventuranza para el que llega a los 1335 días. Estas dos profecías están en relación en el versículo 11 y 12, los 1290 días y los 1335 días. Ambas empiezan en el año 508. Lo interesante es que más 1335 días, llegamos al año 1843, y ahí hay un periodo anual, 1844. Es exacto, la profecía se está cumpliendo de una forma exacta. Dice: bienaventurado el que llegue a 1844,
en pocas palabras. Esta bienaventuranza se volverá a repetir en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Acompáñenme por favor con sus Biblias. El libro de Apocalipsis, el capítulo 14 dirá, voy a dar lectura especialmente al versículo 6 para iniciar, dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense que este mensaje introduce el juicio. La hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo se introdujo el juicio? Hemos revisado que el juicio se introdujo en el año 1844. Daniel 2 está diciendo: bienaventurado el que llegue a esta fecha. Y el capítulo 14 de Apocalipsis, el versículo 13, lo dirá nuevamente. Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La misma bienaventuranza se vuelve a repetir en Apocalipsis 14 para las personas que predican, que escuchan y aceptan el mensaje de los tres ángeles. Esto significa que el año 1844 inició un nuevo mensaje con el juicio, la proclamación del juicio, la proclamación de adorar al Creador. Todo esto contrarrestando la obra impía que está realizando el sistema papal, que en realidad el que lo está controlando es el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Aquí hay un conflicto. Miguel aparece para defender a su pueblo, para establecer un nuevo pueblo, levantar una nueva iglesia que proclame la palabra de Dios. Esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día, que desde el año de 1844 está proclamando el mensaje de los tres ángeles, el mensaje del juicio. Está restableciendo, restaurando la verdad que está en la palabra de Dios. El sistema de verdad que la Biblia nos habla está siendo restaurado por la iglesia adventista. Las profecías son exactas, su cumplimiento es muy claro y muy marcado. Apocalipsis 14, el versículo 15, después dirá que la hora de cegar ha llegado. Es decir, el juicio es antes de la hora de cegar y la hora de cegar es con el reino de Dios. El cuadro profético, con esta última imagen, ya se nos aclara y todo el panorama está muy claro, el paralelismo está muy claro, los tiempos proféticos están bien marcados, bien señalados. Y fíjense que todas las profecías de Daniel inician en el tiempo del profeta y terminan en el tiempo o con el establecimiento del reino de Dios. Nosotros estamos viviendo actualmente en las escenas finales del tiempo del fin. Estamos a punto, el tiempo está llegando, está a punto, no falta casi nada para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Las escenas finales están cumpliéndose. El libro de Apocalipsis dirá algunas escenas aquí, introducirá nuevas escenas que sucederán en el tiempo del fin, poco antes de la segunda venida de Cristo. Pero Daniel ya nos abrió todo el escenario profético, ya nos abrió la mente a los sucesos que están aconteciendo. Lo único que queda, querido amigo, es estudiar las profecías, es repasarlas, predicarlas, dar estudios bíblicos de esto, sin herir los sentimientos, porque en realidad el sistema papal no es una persona. El sistema papal es un sistema de creencias y de prácticas. No es una persona. No podemos tildar a alguien. Tú eres del sistema papal, tú eres la bestia. Eso está mal. La Biblia nunca dice eso. La Biblia habla de un sistema de creencias y de prácticas. E inclusive Martín Lutero así lo entendió. El sistema papal, como el cuerno pequeño, como el anticristo, era el sistema de creencias falso, espurio, blasfemo, profetizado por Daniel. Dios estableció ahora un nuevo sistema que ha sido introducido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos una misión, la misión de predicar y de compartir nuestro sistema de creencias, que es la verdad. Y al compartir ese sistema de creencias, todo ese sistema de creencias está centrado en la salvación en Cristo Jesús. La meta principal es que muchas personas puedan aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, para que puedan ellos resucitar en esa resurrección especial. A Daniel se le promete que él participará
de la resurrección. Y nosotros hoy día también podemos participar de esa resurrección especial. Solo tenemos que aceptar la cruz de Cristo, aceptar su salvación, su justificación, su perdón, aceptarlo como nuestro único Salvador e intercesor. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar toda esta serie de clases con una oración. Querido Dios, estamos agradecidos porque en tu palabra podemos encontrar esperanza, podemos encontrar certeza, podemos encontrar, Señor, el cumplimiento verdadero que anima, fortalece nuestra fe. Estamos viviendo en las horas finales, Señor, de la historia de esta tierra. Ayúdanos para proclamar tu mensaje. Ayúdanos para vivir vidas que sean gratas a ti, que nuestro carácter se asemeje al tuyo. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a ser como tú y guíanos siempre. Gracias por estas clases y por este diplomado. En el nombre de Jesús, amén.